Buenas tardes, mi nombre es Carol Beltrán y mi código es 121-004-636. Bueno, el primer ejercicio nos dan este problemita y nos dice que tenemos que construir una tabla de verdad. El primer paso para construir una tabla de verdad es saber cuántas preposiciones tiene. Para eso tenemos que ver que tenemos P, Q y R y no tenemos ninguna otra preposición. Utilizamos la fórmula que es 2n, que sería 2 a la 3 en este caso porque tenemos 3 posiciones y nos darían 8, que es el número de filas que vamos a tener. Ya me adelanto un poquito y tenemos la columna P, que serían con sus 8 filas, la columna Q y la columna R. Decimos que si tenemos 8, vamos a irlo mitad y mitad en la primera columna, lo que significa que nos quedarían 4 verdaderas y 4 falsas. En la segunda nos lo dividiríamos la mitad de la mitad, que serían 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y en la última sería verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa y verdadera, falsa. Bueno, para empezar a solucionar nuestra tabla, yo en este caso voy a empezar a agarrar pues la primera parte de nuestras dos divisiones que tenemos, que la dividen por un condicional, y tomaríamos la primera parte. Vamos a empezar con el paréntesis de la primera parte, que sería negación de P, entonces Q. Para descubrir esto, primero vamos a empezar con la negación de P. Entonces decimos que negación de P es igual a las que son. La negación nos dice que si es verdadera, queda falsa, y si es falsa, queda verdadera. Como en este caso tenemos en la primera columna, que sería esta de acá. Entonces tenemos 4 verdaderas y 4 falsas. Entonces en la negación de P, que sería esta que estoy señalando acá, nos quedarían 4 falsas y 4 verdaderas. Listo, ya tenemos negación de P. Ahora vamos a descubrir negación de P, entonces Q. Entonces hacemos acá escribimos negación de P, entonces Q. Como que estamos hablando de un condicional, la tabla de verdad nos dice que cuando es un condicional, solo es falso si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces estamos agarrando esta que es negación de P con Q y dice que solo es falso si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces miramos en la negación de P las que sean primeras verdaderas y encontramos las 4 últimas, y donde en la de Q sean falsas y estaríamos en las 2 últimas, lo que nos diría que estas 2 últimas serían falsas y el resto sería verdadera. Bueno, entonces ya que tenemos esta parte, ahora la vamos a unir con la mentiras. Primero la vamos a convertir negativa porque tenemos la negación de la negación. Entonces vamos a pasar esta tabla, la última columna que hicimos, la vamos a convertir en negación. Entonces vamos a tener la negación de P, entonces Q. Acá tal vez no lo logren detallar muy bien en la cámara porque mi tablero es muy chiquito, entonces si lo alargo mucho tal vez no me quepan las otras columnas. Entonces lo hago chiquito, pero vamos a descubrir eso, que es esta columnita de acá. Entonces lo mismo, al ser negación, entonces estas que están acá falsas pasarían, que están verdaderas pasarían a falsas y las falsas a verdaderas. Entonces quedarían todas falsas excepto las 2 últimas, que nos quedaría verdadero y verdadero. Listo. Ahora sí vamos a unir la primera parte, que sería esta, con una disyunción con la negación de R. Pero para eso primero tenemos que averiguar la negación de R porque no la tenemos. Entonces averiguamos la negación de R. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar la columna R, que es esta, y la vamos a convertir en negación. Entonces, ya sabes, las verdaderas pasan a ser falsas y las falsas a ser verdaderas. Listo. Ahora sí ya podemos unir esta parte que sería la columna 6 con la columna 7 por medio de una disyunción. Voy a poner acá que sería la columna 6 con una disyunción con la columna 7 para que se me acorte un poquito las partes para que me quede más espacio para las otras columnas. Entonces estamos hablando de una disyunción y la regla de la disyunción dice que tenemos
que solamente es falsa si ambas son falsas. Entonces miramos esta columna y esta columna, y si las dos son falsas, entonces sería falsa. Esta sería verdadera, esta sería falsa, esta sería verdadera, esta sería falsa, esta sería verdadera, esta sería verdadera y esta sería verdadera. Listo, ahora vamos a... Ya tenemos esta parte solucionada, que es la primera parte de nuestra ecuación, que es negación de la negación de P, entonces Q, y la negación de R. Ahora vamos a pasar a la otra parte, que nos dice que es la negación de R, entonces P, unido con una conjunción de P, entonces P. Lo primero que tenemos que hallar en este caso, miramos esta primera parte y miramos que tenemos ya la negación de R, pero no tenemos la negación de R, conjunción de P. Entonces vamos a hallar lo que es la negación de R, ¿sí está hablando así? La negación de R, entonces P, que nos daría como resultado, tenemos que agarrar la columna de la negación R, que sería esta, la primera, y P, que sería la primera columna. Siempre hay que agarrar primero en orden, al ser, por ejemplo, más que todo en el ámbito del condicional, porque siempre dice que la primera tiene que ser verdadera y la segunda falsa para que sean falsas. En ese caso, como tenemos una conjunción, pues no es importante. Y la conjunción nos dice que solo es verdadera si ambas son verdaderas. Entonces miramos estas dos columnas y si ambas son verdaderas, quedaría verdadera. La primera sería falso, la segunda sería verdadera, la segunda sería falso, la cuarta verdadera, la otra sería falsa, falsa, falsa y falsa. Entonces estaríamos hallando de falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero. Listo. Ahora vamos a unir por un condicional esta partecita que acabamos de hacer. Entonces P. Bueno, entonces volvemos a lo mismo. El condicional nos dice que solo es falso si la primera, que es esta, es falsa y... Mentiras, que si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces, si la primera que tenemos acá es verdadera y la P es falsa, entonces nos quedaría falsa. En el primer caso sería entonces verdadera. En segundo sería verdadera. Sería falso, verdadero, 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 verdadero y verdadero. Para ya hacer el último paso que volvemos, que es un condicional, que sería unir la primera parte y la segunda, que estaríamos hablando, voy a señalar las columnas para no escribir todo esto, que estaríamos hablando de la columna 2, 4, 6, 7, la columna 8, que es esta, y la columna 10. Uniríamos la columna 8 con un condicional a la columna 10. Entonces nos diría, otra vez vuelvo a repetir, el condicional nos dice que la primera, que solo es falsa si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces, esta sería verdadera, 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 verdadera. Verdadera, verdadera, verdadera y verdadera. En este caso todas terminan en verdadera porque miramos, podemos ver en esa columna que es la 8, que la única que empieza con falso, que son esta, esta y esta, ay, qué pena, me confundí. Que las que empiezan con verdadero, ninguna de las que empiezan en verdadero tiene una terminación en falso. Entonces, todas serían verdaderas porque ninguna sería falsa. Porque la regla dice que si la primera
es verdadera y la segunda falsa, sería un resultado de falso. Pero todas las que están acá verdaderas tienen verdadero. Entonces todas serían verdaderas. Lo que nos diría que esto es una tautología. La regla de la tautología dice que todas son verdaderas.